Hola, profe. Hola Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Siento que últimamente andas muy ocupado. Un poquitico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy arreglando la casa. Ah, ok, sí, te he notado como, no sé, distraído, perdido en la clase. No sé, no sé, no sé. Es que Qué bonito. estamos en obra. Entonces, mira, ahí está. La Mm. cocina. Hola, 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 ¿cómo profe. estás? Hola Susan, ¿cómo vas? Sí, señora. ¿Qué tal? Ay, qué lindo los niños. Ay, pero está que es grande esa cocina. Sí, la ampliamos. Ay, está muy chévere. Saludos. Hola. Hola. Entonces, como tengo que estar aquí pendiente de varias cosas, pues ando. Uno iba aquí. Pero bien, Dani, vamos bien. Ahí ya llegó Mercedes. Listo, perfecto. Dani, tú puedes iniciar. Ay, se me está bajando Ok, esto. buenas noches. Un gusto saludarles a todos los que están en este tiempo de clase. Vamos a darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho y a tomar un momento para reflexionar algo en su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que nos permites tener hoy. Señor, estamos listos y dispuestos para que tú hables a nuestras vidas y corazones. Que tú, Señor, seas trayendo ese refrigerio precioso a nosotros, que podamos ser inspirados a través de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un texto en la escritura que es el libro de los Salmos, un salmo que es muy conocido, el Salmo capítulo 27, versículos del 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No sé si de pronto alguna vez les ha pasado que han recibido una respuesta del Señor o el Señor ha hecho un milagro, algo sobrenatural de Dios y como que cuando tú recibes ese milagro te sientes feliz, pero a veces pasan después de que Dios hace lo sobrenatural, empiezan a levantarse diferentes cosas como a tratar de opacar eso que el Señor ha hecho y a veces aún desviar nuestra atención. No sé si de pronto a usted le ha pasado que está clamando por algo y el Señor abre las puertas, de pronto sea en su vida financiera, en su vida espiritual, estaba pidiendo por algún deseo que hay en su corazón y después de que usted lo ha recibido como un milagro del Señor, entonces se levantan cosas para que usted empiece a saber las dificultades como lo grande y como que se empiece a opacar lo que el Señor ha hecho. Y a veces eso empieza a cargar nuestro corazón y a llenarnos a veces de temor, de angustia. A veces no disfrutamos los milagros que el Señor hace, sino Dios hace milagros y a veces nos llenamos como más de angustia, nos llenamos más de preocupaciones y como que nos dura la felicidad. Tal vez es solo un momento, un día, pero se siguen levantando otras cosas. Estos días, por unos temas que estamos haciendo en nuestra casa, nos ha pasado así. Y hay cosas que a veces vienen como a uno a quitarle eso, o el gozo de recibir algo, la alegría de Dios en nuestra vida. Siempre me ha llamado la atención que la escritura habla, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y a veces cuando nos sentimos que no tenemos fuerzas para continuar y para comenzar o para hacer algo, es tal vez porque nos hace falta eso y hay situaciones que tal vez están dañando eso en nuestras vidas. Pero
Hoy recordaba este salmo de David que habla de lo que es el Señor para nosotros. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el dueño de todas las cosas. Nada, por más que sea, se sale de su plan y su propósito. El Señor hará y cumplirá el propósito con su vida y con mi vida. ¿Por qué tengo que tener temor? ¿Por qué debe ser más en mí, más fuerte en mí la tristeza, el lloro y el crujir y no la alegría del Señor? Si ya soy salvo, ya las demás cosas que pueda conseguir en esta vida son añadiduras, son cosas que vendrán a mí. Pero a veces pienso que el enemigo a veces es muy astuto, las circunstancias vienen a nosotros y como que nos desvían de ese plan y ese propósito que el Señor tiene para con nosotros. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y me llama la atención el verso 2 donde dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. A veces hay personas que con sus palabras, que con sus actitudes, que tal vez con sus comentarios quieren hacer eso con nosotros. Se juntan, se reúnen para tratar de hacer un asado con usted, ¿sí? Quitar las cosas, dañar tal vez su corazón, dañar aún su fe con comentarios. Ah, pero si ves, ¿de qué sirve tanto orar si eso no funciona? ¿De qué sirve tanto esperar en el Señor? Si eso es la bendición es tal vez para otros, para usted jamás va a tener, a usted siempre le va a ir mal, siempre le va a faltar el centavo para el peso, para completar las cosas, siempre habrá un faltante en su vida. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Puede levantarse en diferentes situaciones, pero si hemos fundamentado nuestra vida en la palabra del Señor, no en lo que me ha dicho una persona, no en mis conocimientos propios, sino en lo que el Señor ha revelado a mi vida a través de su palabra. Se puede levantar el ejército más grande, se puede levantar la situación más angustiante, pero el Señor hará algo sobrenatural. El Señor dice, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. Hoy es un llamado, una oportunidad a que no permita que el miedo dañe su corazón, porque daña su corazón, daña su vida, dañará su familia, dañará su entorno, dañará lo que usted está haciendo. Confíe en el Señor. ¿Sí? Jesús lo dijo cuando está finalizando, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y si yo lo he logrado y el Señor lo ha logrado, pues usted y yo también lo podemos hacer. Yo quiero invitarle ahí donde usted está, a que juntos hoy podamos decirle al Señor, en el lugar donde usted esté, levante su voz al Señor hoy con libertad. Y usted le pueda decir, Señor, yo creo que tú haces cosas especiales y sobrenaturales. Señor, yo creo que tú obras en mi vida de una manera especial. Señor, hoy en este tiempo que tú nos tienes aquí, creemos, Señor, en lo sobrenatural que obras. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos permitido que la angustia, que el miedo, que el temor sea el que gobierne nuestras vidas. A veces nos has dado respuestas tan sobrenaturales y no hemos corrido a contar a los cuatro vientos lo que tú has hecho con nosotros. Y no hemos dado más valor a nuestras preocupaciones, a nuestras cargas, a las situaciones que enfrentamos día a día. Señor, ayúdanos a darle relevancia a aquello sobrenatural que tú has hecho, desde algo tan sencillo como prestarnos la vida, desde algo tan sencillo como proveer para nuestro alimento, para nuestro vestido, proveer para nuestros transportes, proveer para nuestro entrar y nuestro salir. Señor, hoy juntos como tus hijos, pedimos, Señor, que tú nos guardes. Guarda nuestro corazón que muchas veces se angustia, nuestro corazón que muchas veces tal vez ha dejado de confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra oración, nuestra comunión, no sea con miedo ni temor a lo que pueda venir, sino con la plena confianza de que sabemos que tú cumplirás tu palabra.
que aunque el cielo y la tierra se terminen, aunque las cosas hayan terminado, tú cumplirás tu propósito con nosotros. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están en este tiempo, ahí en sus casas, Señor, oro para que tú ministres su corazón. Sea alguna situación tal vez de enfermedad que ha venido, tal vez alguna situación, algún ataque en la mente que la última semana, aún este último tiempo ha venido, algún pensamiento que el enemigo ha cultivado a través de diferentes aún personas y situaciones para dañar el corazón y la fe. Hoy afirmamos los pasos, hoy vamos a ti, Señor, confiados en que tú obrarás más allá de lo que nosotros podamos creer o imaginar, que tú harás, Señor, lo sobrenatural, que toda dolencia se va, toda enfermedad es quitada, porque tu palabra dice que esas son las señales que siguen a los que creen. Pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, y ocurrirán cosas sobrenaturales, porque es lo que hay en tu corazón para nosotros. Señor, reconfórtanos a través de tu palabra y a través de este tiempo precioso que vamos a tener a continuación, que seas tú, Señor, hablando siempre a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias, Daniel, por iniciar este momento, esta clase de una manera tan especial como es también orando y dándole gracias al Señor. Saludos también a tu bella familia que están ahí. Qué hermoso verlos todos juntos ahí, también cumpliendo lo que es un proyecto familiar, un proyecto también nacido en el corazón del Señor. Así que bueno, buenas noches a todos, a Mercedes, a Henry, María, José, Sara, Valentina, Jamie, no sé si me queda alguien por ahí, los invito a que activen sus cámaras, quiero verlos, un saludo. Y bueno, estamos aquí iniciando nuestra sesión y le doy la bienvenida al profesor Percy, ya está por allí conectado. Y profesor Percy estuvo hablando con nosotros acerca de la reforma católica y trabajó con nosotros desde abajo, y el tema va a ser la reforma desde arriba, y pues usted tiene toda la palabra, tiene el uso de la palabra. Dios lo bendiga, bienvenido. Bueno, buenas noches, ¿cómo han estado? Me imagino que se han portado bien, que están yendo por la sombrita para no quemarse y que están juiciosos como siempre. Gracias, Daniel, por tu oración. Así que te agradezco también por este momento. Estábamos un poquito recordando sí, esta cuestión de la Reforma Católica y veíamos justamente esos pasos, ¿no? En dos momentos, la reforma hecha desde arriba y la reforma hecha desde abajo. Ayer hablábamos de la reforma desde abajo, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la reforma desde arriba. ¿Cuál es esta cuestión de la reforma desde arriba? Vamos a empezar, que si les había dicho que la reforma de abajo era los que habían empezado por lo del pueblo, por las cuestiones que se estaban sintiendo abajo, vamos a ver también cómo entonces desde arriba se vivió toda esta situación que afectaba pues toda la realidad de la iglesia y de la sociedad. Vamos a recordar que todavía hay cierta unidad entre imperio e iglesia. El Papa y los obispos tienen un poder también no solamente religioso, sino también civil, político, tienen unas injerencias. De todas formas, todavía se sigue pensando de que el Papa tiene que ser un sucesor de Constantino, ¿no? Del emperador. Entonces, hay varios problemas allí que se tiene que ver, ¿no? Y lo que vamos a darnos cuenta es que cuando vamos a hablar de estas reformas de arriba, vamos a partir también del pensamiento de algunos intelectuales de aquella época, los cuales pues ya, por ejemplo, alguno de ellos mencionaba, más o menos en el año 1450, ¿sí? Antes que Lutero todavía se revele, vamos a ver, son 550 años antes, ya decía que había una enfermedad en la cabeza, ¿no? Que originaba una infección terrible de los miembros y que eso tenía que cambiar, refiriéndose pues justamente no a la cabeza mental, sino a la cabeza de la iglesia, ¿sí? Había una enfermedad allí, o sea, mira la palabra tan fuerte que utiliza este autor para referirse, ¿no? O sea, que también hay un trabajo muy fuerte ahí de denuncia.
También pues Alejandro VI, que fue papa, también dijo que el sucesor de Pedro, que es el papa, no podía ser ya un sucesor de Constantino, sino que tenía que ser otra persona, ¿no? Y pues con ellos también se hablaba ya de la que el Papa tenía que renunciar a la parte política para dedicarse a un apostolado en tareas básicas que eran pues que en aquel entonces estaban dando, que era la evangelización de América, la unidad con Oriente y la conversión pues de los hebreos, los judíos, ¿no? Vas a preguntarme algo, Daniel. Profe, o sea que no es que el Papa es el sucesor de Pedro, sino es de Constantino. No, 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 no. O sea, lo que pasa es que dentro de... el Papa es sucesor de Pedro, pero ¿qué es lo que pasó en un tiempo? Que el sucesor de Pedro, pues, era nombrado de manera colegial, ¿sí? Entonces los apóstoles elegían a quién iba a suceder a Pedro como cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero en un momento, cuando Constantino toma el poder, ustedes lo han debido ver ustedes en la historia de la Iglesia antigua, une las dos cosas. Une tanto el poder político como el poder religioso. Entonces, ya no va a ser nombrado el Papa de manera colegial, sino que va a ser elegido también de manera política, ¿sí? Y entre ellos querían poner pues a un sucesor de Constantino, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Por eso pelean y hay estas disputas que pues verdaderamente van a llevar también a un cambio, ¿no? De hecho ya los anteriores papas no eran sucesores directos, vamos a decir, pues en consanguinidad de Constantino, ¿no? Sino se habla también de esa parte política, ¿no? Que se aferraba todavía a las primeras veces cuando el imperio pues unió o se unió con la parte religiosa. No sé si queda un poco claro, Daniel. Mm, Creo que se fue Daniel. Eje. Bueno, buena suerte, Daniel, saludos. Entonces vamos volviendo. Entonces, pues habrían esas tres cosas que habría que el Papa tenía que preocuparse, ¿no? Entonces, les repito otra vez, la cuestión de evangelización en América Latina, que ya se estaba dando, la unidad con la Iglesia de Oriente y la conversión también de los hebreos a los judíos, ¿no? Después el Papa también tenía que, dice, renovarse los miembros a través de la preparación, ¿no? No se puede, pues, ejercer una, una realidad, una tarea si no hay una preparación previa. Por eso existe pues, para ser pastor, no puedes tú decir, ya, yo quiero ser pastor y ya, sino tienes que cumplir con ciertas cualidades que tiene que ponerse pues, la mayoría de acuerdo, no sé, para ver esas cualidades y ver si uno califica o no para el ejercicio de ese ministerio. Pero también, pues, hubo una pastoral ya, teniendo en cuenta la Biblia traducida a una lengua vernacular. O sea, bueno, eso de la traducción a lengua vernacular, vamos a decirlo, no fue pues el de la gran idea Lutero, ¿sí? Aquí hay unos grandes que están detrás de él, ¿sí? Que ya pensaban en hacer estas traducciones, ¿sí? Lutero es ya luego el primero que lo traduce a la lengua alemana, ¿no? Pero ya se hablaba. Incluso se hablaba ya de una forma de catequizar, de la liturgia, de la predicación, ¿no? Y que también, pues, incluso todos tenían que reformarse. Aquí tenían que reformarse el Papa, las órdenes religiosas, y ya habíamos visto la anterior clase, cómo pues ya algunas comunidades religiosas se van reformando y van apareciendo también, ¿no? Aquí va a aparecer entonces una entidad que hasta hoy todavía sigue, que es la propaganda fide, ¿sí? Es una institución de la iglesia que vela por la propagación de la fe a nivel de todo el mundo, ¿sí? Entonces, cómo se da, los instrumentos que se utiliza, el que se habla de inculturalización, que se habla de trabajo social y todo en el trabajo de evangelización. Entonces, aquí nace, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de 1450. También tenemos, pues,
un autor, Mirandola, que en el 1517, estamos hablando de unos 15, 17 años después de la promulgación de las tesis de Lutero, proponía una vía que no alcanzó mucho, o vamos a decirle, mucho énfasis, pero que sí ya hablar del arrepentimiento, ¿no? Reconocer nuestros pecados, pero también reconocer que hemos obrado mal y que eso nos tendría que llevar a nosotros a comprometernos de otra manera, a cambiar nuestras actitudes, no solamente con el pago de indulgencias, no solamente con unos rezos, sino con un cambio ya de actitud, de mentalidad, de acercamiento para con el otro, ¿no? O sea, como una remisión de lo que son los pecados. Es interesante porque hoy en día se habla, ¿no? Por ejemplo, de la restitución por el mal que uno hace, o la indemnización, ¿no? En el campo civil. Entonces, esto era algo así, ¿no? Que ya se proponía en aquella época. Es interesante porque nos vamos a dar cuenta de que hay elementos que nos vamos a ir trasladando hasta nuestros días, tanto en el campo religioso como en el campo civil, ¿no? También se considera, pues, dejar un camino un poco más abierta hacia la reforma, ¿no? O sea, la reforma propuso unas cosas, pero algunos decían, no nos cerremos, ¿no? O sea, abrámonos y dialoguemos con estas tesis de Lutero. Seamos capaces de poder, pues, ver las cosas que se está denunciando, ¿no? Y cómo incluso, pues, y estos documentos de Lutero, más estos diálogos de estos personajes importantes, iban denunciando los ciertos abusos que incluso había en el nombramiento de los ministros, abusos en relación al gobierno y al pueblo cristiano, ¿no? Que, pues, imagínate que nombraron una vez un cardenal con 12 años, ¿no? No se sabía qué hacía alguien con 12 años ahí, teniendo un poder que se, que se desconoce verdaderamente, ¿no? Entonces, cosas así empezaron a pasar y estos empezaron a denunciar esos abusos y que Roma, ¿sí? Que Roma en la cabeza del Papa tenía también que pronunciarse frente a todo esto, ¿sí? También hay otro documento en el que se habla pues también de corregir algunas ideas, ¿sí? Teológicas, pero también utilizando ya la filosofía, ¿sí? O sea, con argumentos mucho más claros, como lo hicieron pues los padres de la iglesia, ¿no? En los primeros siglos, por ejemplo. Ellos utilizan tanto argumentos teológicos, pero también argumentos filosóficos. Entonces, para dar razón de todo esto, para que no sea solamente una fe que diga amén, 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 sino que aprendamos a dar razón de lo que estamos creyendo, ¿no? Y eso significaba también apresurarnos por una formación de una opinión pública y una conciencia del pueblo, pero partiendo de las cabezas, que son pues el Papa, los obispos, ¿no? Y las autoridades de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro fenómeno que también aparece aquí, que es el evangelismo, que en el ámbito de la Reforma Católica, pues hubo personas, deseos, ambientes eh, eh, pero que faltaba, digamos, la decisión que uniera todos los caminos, ¿ya? Entonces, ¿qué es aquella idea que podía unirnos a todos? Se empezó a pensar, ¿sí? No es solamente la parte, ya como lo vamos a ver después en el concilio de Trento, ¿no? Que es los sacramentos y cómo se tienen que hacer, ¿no? Sino, ¿cuál es la fuerza que se está dando en este momento? Y entonces descubrieron de que lo que los unía a todos era una fuerza evangelizadora. Ese deseo de evangelizar, llegar a otros pueblos, seguir llevando el mensaje de Dios. Entonces, esto, pues verdaderamente también eh, trajo unas discusiones muy grandes, ¿sí? Muy grandes al interior de la iglesia, sobre todo en las autoridades, porque como decían, si cuidábamos el avance del protestantismo o pues cuidábamos la evangelización en un diálogo junto con ellos, ¿sí? Entonces acá pues, me atrevería a decir que ya se daban algunos diálogos, pues, o por lo menos pensamientos ecuménicos, ¿ya? Pero que luego, pues, 5 siglos después recién se van a ir como, digamos, cristalizando un poco más toda esta realidad, ¿no?
Entonces, esta tarea de evangelización, el argumento fuerte era que nos retomaba a las fuentes, que es a las primeras comunidades cristianas. Que las primeras comunidades cristianas, su tarea no era el pelear, ¿sí? No era el de discutir temas, sino era el de evangelizar y hacer llegar el mensaje de Cristo. Entonces, recogiendo esas ideas, es que pues este movimiento comenzó a tomar mucha fuerza, sobre todo pues en Francia, ¿no? Eh, pero que luego se difundió por toda Europa, tomando casi un carácter confesional, o sea, se fue al extremo, vamos a decirlo, ¿no? O sea, solo evangelio y vamos a evangelizar, y no había otra cosa que ahí, ¿no? Entonces, esto también llegó a Italia, pero con otro nombre, que fue el nombre de Nicodemismo, ¿sí? Por Nicodemo, ¿no? Que de hecho, pues, tiene también una fuerte influencia francesa, ¿no? En esta tarea. Y que luego, pues, también va a ser defendida en el Concilio de Trento, esta idea de la evangelización, ¿no? Eh, es muy importante nosotros pues recordar de que el deseo también de que de una gran parte de los grandes pensadores de este entonces era ir al concilio para poder mostrar esta realidad y que el concilio pues también diera una carta, vamos a decir, libre para que no cese el trabajo de evangelización y pueda centrarse más en esto, ¿no? De una comunión más que en una división. Dime, Daniel, pero por favor, esta vez no te vayas, ¿sí? Porque me siento hablando solo después. No, señor. Profe, una cosa, cuando hablas de evangelización, ¿cómo es la evangelización? Digamos, como protestantes entendemos que la evangelización es hablar a las personas de Jesús, que es el camino al Padre. Sí, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa, por un ejemplo. Cuando hablas de evangelización desde la Iglesia Católica, ¿cómo es la evangelización de la Iglesia Católica que ha desarrollado? Igualito de como acabas de decir. Esa es la evangelización, no hay otra. En la iglesia católica, en la iglesia protestante, es la misma. O sea, cree en Jesucristo, ¿sí? Cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu. Y tú y todo tu familia será. Y con eso va acompañado el mandato bíblico, ¿no? Bautízate, ¿sí? Bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y eso se mantiene. Eso no es una cuestión solamente protestante, sino que viene desde atrás, desde las primeras comunidades cristianas y que va acompañando justamente esta tarea evangelizadora, ¿no? Profesora Marta Lucía. Sí, es que me parece bastante oportuna la pregunta de Daniel a propósito de que, bueno, estamos hablando de esta época de la Reforma y católica también, entonces uno asumiría que se tiene sobreentendido pues que todas las comunidades que estaban, digamos, oficialmente, porque como hablábamos que se era pues católico o se pertenecía a la doctrina católica por ser de cierta región, como finalmente también pasó luego en el mundo protestante, los países nórdicos, Suiza. Entonces sí es bastante curioso en ese sentido. Bueno, el corazón del evangelismo es ese, pero la metodología o digamos a quién se busca alcanzar con ese evangelismo, ¿es a la misma comunidad o se buscó ir a otras naciones, a otros lugares? ¿Cómo fue el proceso que se desarrolló ahí? Porque dices que se popularizó en Francia, pero es que de Francia salieron misioneros o se trató una reevangelización de la misma comunidad. Sí, a ver, es que ahí hay dos casos. Si nos vamos a remontar a la época antigua, vamos a decir que cuando el imperio, tanto de Oriente como de Occidente, empieza a salir hacia las fronteras y empiezan a nacer las iglesias nacionales y tanto en Oriente como en Occidente. Y dentro de esas iglesias se fue gestando pues movimientos mucho más, vamos a decirlo, más fuertes en torno a esta tarea de evangelización. Y eso mismo fue impulsando a que estos puedan evangelizar, ¿no? Entonces, en una época donde aquí no se estaba realizando una tarea de evangelización misionera, vamos a decirlo, Francia, con este movimiento que aparece aquí, empieza nuevamente a salir,
¿sí? Hacia las calles, a sus entornos, y luego a expandirse hacia toda Europa con este mensaje inicial o original, vamos a decirlo, que es el de poder llegar pues al corazón de las personas, pues evangelizando como se hacía en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Dime, profesora Marta, ¿vuelves a levantar la mano? No, es que me parece muy oportuno a propósito de que estábamos mirando los antecedentes de la reforma, cómo el Islam había avanzado y cómo había caído también allí el imperio, bueno, cómo había llegado a conquistar Constantinopla también. Entonces, que de alguna manera, como todos estos movimientos evangelizadores de una parte u otra pudieron ayudar a consolidar el cristianismo de alguna forma frente a la manera como estaba avanzando el Islam también. Solamente es una idea. Sí. Puede estar equivocada. No es una idea descabellada, no es válida, porque además vamos a recordar de que todos esos pueblos eran de evangelización cristiana. Cuando nace el Islam, ¿sí? Y aparece Mahoma, estos pueblos están en divisiones tremendas justamente porque no se llega a comprender lo político y lo religioso. Y a las finales el Islam aprovecha de eso para empezar a meter toda su idea. Entonces, los cristianos de aquella época se sienten traicionados por la iglesia y se sienten traicionados por el imperio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es asumir el Islam, ¿sí? Entonces, después, años después, incluso con las cruzadas y todo, y esta tarea evangelizadora, pues lo que se va a hacer es justamente lo que acaba de decir la profesora Marta Lucía, frenar pues este avance que también el Islam estaba haciendo. Daniel. Profe, en esa labor evangelizadora, ¿qué papel juega, digamos, María? Sí, porque digamos nosotros, bueno, desde la mirada que yo tengo y que hoy aún a veces comparto con personas que evangelizan, la carga semántica está más que cargada de muchos a Jesús, es sobre todo al tema de María, que es como lo importante que, digamos, algunos presentan. Entonces, no sé si en esa labor evangelizadora, pues, su merced me dice, sí, es lo mismo que la iglesia protestante, pero a veces, digamos, no sé, lo veo como que tiene una carga semántica mucho más fuerte, es más protagonista, digamos, la Virgen María, que, digamos, el mensaje de Jesús, porque si lo planteáramos como su merced me dio la respuesta, pues podríamos decir, no tendríamos que tener como tantas diferencias, aunque tenemos muchos complementos, pero no sé si dentro de esa labor evangelizadora también el tema de María tomó mucha relevancia a la hora de desarrollar esa labor. Bien, en primer lugar, ¿sí? La tarea evangelizadora de la Iglesia Católica, hablando de la Iglesia Católica, es el anuncio del Evangelio, no es el anuncio de la Virgen María, ¿sí? Eso que quede claro. Lo que pasa es que se puede confundir y hay otros, ¿no? Lo que hay es una devoción a la Virgen María, ¿sí? Una devoción como un medio, pues para acrecentar quizás simplemente como la fe de las personas, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, por eso les hablaba, en la época medieval empiezan a existir las procesiones, ¿sí? Las procesiones, por ejemplo. ¿Qué son las procesiones? No es eso tu fe no es una procesión, tu fe no es una imagen, tu fe no es la Virgen, o sea, son actos de piedad que te ayudan a tomar conciencia, pues de que muchas veces no estás solo, de que también hay una manifestación, pues de Dios que se representa en la comunidad en un acto de piedad juntos, que se realiza, ¿sí? Pero no es la Virgen. Se confunde porque quizá en el lado de América, sobre todo cuando la evangelización viene a América Latina, aquí hay una creencia muy fuerte en lo que se llama la Pachamama o la Madre Tierra, y que lo van a tener muchas de nuestras culturas, desde Centroamérica, que van a estar los mayas, aztecas, aquí incluso los mismos muiscas, chipchas, y hasta los quechuas, y abajo los Napoanui, hasta Chile, ¿no? Que van a llegar hasta abajo, Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La evangelización es lo que va a utilizar, es un medio, o sea, para hablar
¿sí? Simplemente de este signo, lo que es, digamos, la madre tierra, que es fértil y que da vida, ¿sí? Entonces, a la Virgen María la van a utilizar como ese signo, haciendo esta comparación, para decirle que es la madre de la vida, ¿sí? Es la madre de la vida misma. No tiene María ni el protagonismo que tiene Jesús, ni tampoco se le adora a la Virgen, por eso, al único que se le adora es a Dios, en la persona de la Santísima, en las personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, eso quizá muchas veces podemos nosotros confundirlo y muchas veces nos podemos entender o nos han vendido algo parecido, ¿no? Pero eso hay que diferenciarlo. Aquí en América Latina sí, pero se ha utilizado sobre todo eso. Y la otra de las cosas es, por ejemplo, sí, e incluso la vestimenta de las, cómo las visten a las a la Virgen aquí, ¿no? Se han dado cuenta de que sus vestidos son así como no son rectos, sino son así, que les ponen. Es justamente porque era la manera de hacerles entender a los indígenas de que era la montaña, que era la madre tierra, que era la que daba vida. Entonces es interesante, ¿sí? O sea, los signos. No es que se anuncia a María como la primera por encima de Jesús. No, 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 no. Simplemente es un signo, es un medio para que nos ayude a nosotros a reconocer y a entender de mejor manera, pues, el mensaje también de la salvación, de la luz que trae, ¿no? De la vida que trae. No sé si queda un poquito más claro. De todas formas, es un tema un poco más complicado que habría que revisarlo con más calma, ¿no? Profesora Marta. Sí, es que pensando precisamente en eso que el tema nos daría para seguir como tejiendo, pero creo nuevamente que considerar este tema, digamos, para mí también de alguna manera, profesor Percy, es interpelante en la medida en que de alguna manera, digamos, teóricamente o eh, en el credo, en la intención de la iglesia, puede ser esta, pues el centro teológico, la declaración de fe, el credo de Nicea también, que se comparte, pero a veces en la parte práctica o en las comunidades ya o en lo popular, lo que nosotros sí vemos a veces es que realmente y efectivamente sí hay como una prevalencia, ¿sí? Hacia María y de hecho que a veces cuando nosotros hacemos procesos evangelizadores o dialogamos con la gente, entonces nos dicen, no, es que ustedes no son una religión buena porque no creen en María. Sí, entonces yo te la devuelvo, tú me lanzas la pelota, bueno, yo te la devuelvo, es más por esa idea que tenemos y que creo que por eso también surgen estas ideas, pero es precisamente a propósito de eso, porque si ya, yo por ejemplo leo Gaudium et Spes, que más adelante vamos a leer algunos documentos del Vaticano y nos vamos a dar cuenta cómo realmente lo que el profe Percy nos está comentando, pues es algo que va dentro de la misma constitución, pero a veces sí en el movimiento popular o aquí en las comunidades, en los barrios, en lo general y lo que tú nos especificas ya con el proceso de inculturación aquí a Latinoamérica sí es muy fuerte y es algunas de las razones, pues bueno, yo lo voy a decir así popularmente, nos damos palo mutuamente, o sea, nos damos palo. Entonces, Sí, bueno, ese yo creo que sí, es un tema muy complicado, ¿sí? sí. Pues quizá sí, María hace parte, eje del trabajo de evangelización, ¿no? De la tarea que se ha realizado, pero no es lo fundamental, ¿sí? No es lo fundamental. Nosotros reconocemos, pues, en María como la madre de Jesús, o sea, y nació de una mujer, obviamente, ¿sí? Y las Sagradas Escrituras también lo reconocen eso, pero pues no la adoramos ni nada. El problema es que, como tú dices, ¿no? En el barrio, pues no tenemos formación, ¿no? Y en el barrio le damos, y pues si nos llamamos cristianos, porque creemos que yendo al culto del domingo ya somos ya cristianos, o yendo a la misa del domingo ya somos cristianos, ¿no? Y aquí en Colombia, según dicen, el 90% es católico, pero si tú le preguntas qué es la iglesia católica, no te sabe qué es la iglesia católica, ¿no? Es también una realidad muy fuerte, porque pues hacen afirmaciones sin saber ni de dónde vienen, ni de dónde son. Es un poco triste, pero también es importante reconocerlo eso. Entonces, lo que obviamente va a traer eso va a ser un trabajo de confusión en la evangelización. Por eso la evangelización tiene y no puede perder de vista, pues, la persona de Jesucristo. Y esto es lo que se trató de hacer aquí.
en esta época, por lo menos de la iglesia, de los siglos XV, XVI, ¿no? Ya después, como les digo, el caso de América Latina va a ser otra realidad, ¿sí? Otra realidad que yo me imagino que tendrían que tener un curso, un semestre solo de América Latina para poder entender todas estas cosas, ¿no? Bien, harto me he divertido tornando a lo que decía, ¿sí? De, de esta realidad también que se estaba viviendo, del, del camino de renovación desde arriba. Ese camino del evangelismo, entonces pues ya está más o menos claro. Luego estábamos hablando de un camino que más o menos tenía que ver con el pontificado y lo imperial, donde ya les decía de que pues eran nombrados a veces cardenales o incluso la familia de estos mismos, pues sin ninguna mayor razón que un nepotismo. Entonces, es mi sucesor, mi sangre, y yo lo pongo como me dé la gana, y yo hago lo que me dé la gana, y ustedes tienen que obedecerme porque yo soy la autoridad, ¿no? Entonces, eso tampoco parece ni a las autoridades ni al pueblo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos lo que van a denunciar va a ser justamente esa carrera que van haciendo, ¿no? Los cardenales y todos los demás, solamente por cuestiones económicas, o por ventajas, o por beneficios, o por cargos o riquezas que se podían tener, ¿no? O a la que podían, pues, acceder. Eh, Vamos a darnos cuenta que aquí lo que se pide es que el que esté al frente, y de hecho van a nombrar, por ejemplo, a Adriano VI como papa, y es lo que buscaban con esta renovación, era elegir un gobernante, un papa, que fuera un hombre justo, en un lugar y un tiempo que también pues pudiera responder a las demás realidades, ¿no? Por ejemplo, incluso este Adriano se preocupaba mucho un poquito por servir a la iglesia, no hacerse servir, sino servir. Lo mismo también un Clemente VII, que lo que buscaba era, y estaba muy preocupado por esa realidad familiar, era un hombre muy piadoso, ¿sí? Eh, pero que también tenía sus limitaciones, ¿no? Sus limitaciones, pero que se preocupó mucho por ese fundamento principal que era de la familia, ¿sí? La esencia, lo que a nosotros nos han enseñado que era el núcleo de la sociedad, ¿ya? También aquí aparece pues una cosa que va a llegar a América Latina, que también es el caso de la Inquisición, ¿sí? La Inquisición romana, que es diferente de la Inquisición española, ¿ya? Por si acaso. A veces que metemos a todos en el mismo saco. La Inquisición española es la que va a llegar aquí, ¿ya? A América Latina. Esta es la Inquisición nace como una respuesta a la difusión del protestantismo y con el deseo también de poder frenar ciertas exageraciones que se podía decir o ciertas herejías que también se podía decir, ¿no? De hecho, pues a la Inquisición fueron llevados no solamente protestantes, fueron llevados también muchos católicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a Teresa de Jesús. Esta era una mujer totalmente revolucionaria en el siglo XVI y que fundó una comunidad religiosa, ¿no? Y que escribió, además, se dio la tarea de escribir libros y que hoy en día son considerados una riqueza espiritual, pues, del siglo de oro, pero que fue llevada a la Inquisición, su libro, y a la mujer la acusaron hasta de bruja, ¿sí? Pero la Inquisición mismo peso, entonces no solamente juzgó a los protestantes, sino juzgó también dentro de los católicos, y con eso juzgó curas, juzgó monjas, juzgó laicos, o sea, a todo el mundo, ¿sí? Eh, pero con el fin un poquito como de frenar ciertos abusos o ciertas cosas que se vivía también en aquella época, ¿no? Eh, Quizá Carlos V, dentro de la historia universal, vamos a ver hacia el lado de Europa, Carlos V ese man era, ese verdaderamente sí era rey, ¿no? O sea, porque era Carlos V emperador y era rey de España. Y por eso era que decía que en su reino nunca había noche, ¿sí? Porque se mantenía control, ¿no? Era emperador de Europa,
tenía tierras en África y en América, ¿sí? Le daba el sol la vuelta, ¿no? La tierra daba vuelta y nunca se ocultaba el sol, porque siempre en su territorio siempre había sol, ¿sí? Ese man sí tenía poder, ¿sí? Ese sí era un rey. Pero este man también lo que hizo fue un poquito eh, como luego renunciar a este ser emperador para luego dejarlo pues sobre dos de sus hijos, ¿no? A, el imperio y todo su reino, que van a permitir ellos también pues quizás velar un poco más por la unidad occidental de la iglesia, por la unidad también de la iglesia, y con ello también van a tratar de cuidar esto realizando alianzas matrimoniales, ¿sí? Entonces vamos a ver que las casas reales se vayan casando, pero que sean católicas, ¿no? Entonces, en fin, como a fin de salvaguardar también como la fe y el avance del protestantismo y el avance de todas las herejías que se podía también allí atravesar, ¿no? Todas formas, pues hubo pro y contras en esto, porque definitivamente se cerró en un tiempo el diálogo con el protestantismo, ¿sí? Diálogo que se podía quizá ejercer de otra manera, pero que se cerró y eso fue una gran pena, ¿no? Sobre todo hacia el territorio de España y todo después hacia Latinoamérica, ¿no? Porque vamos a dar cuenta de que los evangelizadores aquí llegaron de España. Por eso es que ustedes, si los invito, ¿no? O sea, pueden ir a Europa y es interesante porque, por ejemplo, yo lo he visto en Alemania, o sea, uno entra a las 8 de la mañana al culto metodista, a las 9 entra a la misa católica, a las 10 entra a los protestantes de Zwinglio y a las 10 a los de Lutero, ¿no? A las 11 los de Lutero, en una misma iglesia. Y todo el mundo nos saludamos allí, ¿sí? Al entrar, al salir, nos saludamos. Los pastores se saludan y todos le dicen, hola, hola, ya, y tú cargas tus cositas y te vas, ya, y entra el otro, ¿no? Ese es porque hay una manera distinta de entender. En cambio, aquí todavía le decimos salvaje, ¿no? Si un católico pisa la iglesia de ustedes, dicen, ay, este es un pecador, hay que convertirlo, ¿no? Y si pisa uno de los protestantes, aquí le decimos hereje, se va a quemar la iglesia o se va a quemar él, ¿no? Entonces, todavía seguimos en esa mentalidad muchas veces. Y creo que es muy importante, pues, ahora para los que creen que sucede eso, les digo que es falso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en los cultos de ustedes, ¿sí? He tenido la oportunidad de saludar a algunos pastores de ustedes. De hecho, también les he dado clase a algunos pastores de ustedes. Entonces, pues es interesante porque es más lo que nos une y lo que compartimos y vemos la parte humana y eso es muy rico, ¿sí? Eso es muy rico. Pero eso también requiere un cambio de mentalidad, apertura, pero tenemos que hacer también desde abajo, ¿no? Si queremos verdaderamente también comprender un poquito esta situación de diálogo que debe de existir y que se intentó tanto de parte de la Iglesia Católica como de la Iglesia Protestante en aquellas épocas, ¿sí? Solamente que a veces nos cerramos tanto que no dábamos brazos a torcer, ¿no? Y eso, cualquier parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia, ¿no? Es como cuando tú discutes con tu tóxico o con tu tóxica, entonces todos quieren tener la razón, ¿no? Entonces no le puedes dar la razón hasta que uno tenga que ceder, ¿no? El problema es después cuando uno solo cede y no hay de parte y parte. Entonces eso se termina en una toxicidad tan tremenda que termina siendo la bomba de Hiroshima un 1% de lo que como tú explotas, ¿no? No sé por qué pareces metralleta cuando empiezas a explotar. Pero bueno, eso no ocurre aquí en la Tierra, mejor dicho, ¿no? Eso por Marte, Júpiter, por allá, ¿no? Aquí en la Tierra no se ve porque aquí todos somos amados, ¿sí? Nos amamos y nos respetamos y nos valoramos y nos damos de a picos, ¿no? Pum, pum, listo. Pero del resto no, esas cosas no pasan aquí en la Tierra. ¿Sí? Y menos con ustedes, alumnos tan santos, ¿sí? Preparados de una fuerte experiencia de Dios, que ustedes no son tóxicas para nada, ni tóxicos tampoco, ¿no? Entonces, yo le agradezco a Dios por eso, ¿sí? No se dejen llevar por la toxicidad. Sí, profe. Pero ahí me hace una pregunta. No, tóxicos para nada. No, no, no.
Sí, no. Mercedes tiene una inquietud, entonces, ¿le damos la palabra? Sí, 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 sí. Listo. gracias, A profe. las dos, ¿no? Levantaron. Jenny, tú también levantaste la mano, ¿no? Sí. No, Jamie te estaba diciendo que sí, que ella no es tóxica. Ya. Mercedes. Pregunta. Gracias, profesor. Esta mañana estaba pensando en algo, retomando pues las palabras que está diciendo con respecto de nuestra materia, historia de la iglesia. Y realmente decía yo, concluía, historia si nosotros todavía estamos haciendo historia, o sea, realmente hay una parte que nosotros estamos viviendo que está reformulando toda la historia, incluso y las relaciones entre los miembros de la iglesia, pues decimos miembros, las personas que somos de diferentes denominaciones, y hay una reformulación de esos diálogos que estamos estudiando en esta materia. ¿Por qué? Porque también eso lo unía, aprendimos con usted, profesor, la conferencia, la charla pasada, en cuanto a los de abajo, y decía, yo ese término de los de abajo lo redefiniría y le diría la reforma o los rudimentos desde los de adentro, y para contrastarlos con los de arriba, que es la periferia. ¿Cierto? Entonces, decía yo, hombre, eso realmente desde adentro es desde donde se sabe de dónde cogea la mesa, la pata de la cual cogea la mesa, por decirlo de alguna forma. Ahora, uniéndole a lo que usted está diciendo, hay un nuevo diálogo. Y realmente los de adentro o los de abajo, por decirlo de alguna forma, en nuestra contemporánea, son los miembros de las casas, en donde hay un diálogo. ¿Por qué? Porque ahora mismo cada una de las familias, pues nucleares, incluso nucleares, por decirlo de alguna forma, tienen miembros que son de diferentes denominaciones. Entonces ha resurgido un diálogo de una manera impresionante ahora más que nunca. Entonces no sé de pronto a qué obedece, pues ya técnicamente hablando, dentro de este mover histórico de la iglesia, a esta reformulación de las relaciones entre cristianos católicos y cristianos o cristianos evangélicos. Realmente así están conformadas las familias hoy en día. Entonces diría yo que es también una reforma desde adentro actualmente. Entonces, pues Sí, ese es un... claro. Es que no se puede, yo te digo, no se puede entender y no se puede hacer un diálogo ecuménico y no se puede hacer un diálogo interreligioso si no es desde el hogar, porque es allí donde tenemos que aprender a vivir. Yo les digo, mi experiencia propia, ¿no? En mi familia, ¿sí? Tenemos que los que son curas, hermanos, estoy hablando de mis hermanos, ¿no? Curas. Tenemos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son mormones, ¿sí? Otro de mis hermanas, protestante. Entonces, la otra, cristiana evangélica. Entonces, es interesante porque lo estoy hablando de mi familia, ¿sí? De mis hermanos. Entonces, cuando nos sentamos a dialogar y hacer nuestras cosas, nos divertimos muchísimo, ¿sí? Nos divertimos, porque es allí donde tenemos que aprender también a comunicar, como dicen Mercedes, ¿no? Daniel. Profe, mientras lo he estado escuchando, bueno, desde la primera y esta segunda clase, me llama la atención algo que, no sé, me quiero preguntar. Ha habido como de pronto, tal vez, digamos que le entiendo que nunca ha sido como lo que de pronto ha pasado es más la falta de conocimiento de muchas otras personas de la labor que realmente hacen como iglesia, digamos, católica. Y no sé si ha habido como de pronto intereses en que no se conozcan a profundidad o como usted de pronto lo decía, que no se estudian ciertos temas o no se capacitan las personas en ciertas cosas, lo que de pronto ha hecho que aún de la parte, digo, de nosotros tengamos como una mala información o un mal conocimiento de lo que hacen ustedes. ¿Ha sido de pronto algo como eso lo que ha pasado, lo que hay de pronto más detrás? No, yo creo que no, o sea, a, a la Iglesia Católica le han echado la culpa de todo, ¿no? Entonces,
En una de esas dicen que nosotros guardamos los secretos más secretos en las bibliotecas más secretas, donde nadie tiene acceso, ¿sí? Eso es mentira, ¿sí? Yo he estado en la biblioteca del Vaticano, porque he estado haciendo una investigación. Claro que necesito unos permisos para poder entrar a la Biblioteca Vaticana y tener acceso a archivos del siglo I y II, ¿sí? Y claro, con todas las de la ley, que hay que entrar con guantes, que hay que entrar con unas cosas, hay algunos que no te los dejan tocar, sino que te los muestran simplemente, ¿no? Entonces, ya, no, o sea, no hay cosas que uno diga ¿no? que se ocultan, ¿no? O sea, no lo hay, cuando uno digas, pues, ¿para qué van a saber esto, no? Más bien lo que se está dando a conocer, y de hecho, la Biblioteca Vaticana se está escaneando casi toda, ¿sí? Ahí por eso ya de años que se vienen escaneando para que eso también tengan acceso a nivel digital, ¿sí? Entonces No, no qué hay pena, nada, profe. sí, o sea, lo que te veo es que no hay algo que digamos, pues, vamos a ocultarlo y que porque si saben esto puede pasar aquello o lo otro, ¿no? No hay nada de eso. Lo que yo creo que la desinformación es, ¿sí? Es más, porque no nos preocupamos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preocupado? Y yo se los digo, ¿no? O sea, para mí estudiar teología protestante no me fue de mi interés hasta cuando me metí con la teología, ¿sí? O sea, 20 años, más de 20 años de mi vida, pasé yo sin que me interesara la teología católica, la no católica, perdón, ¿no? Entonces, ya, y después ya me metí y aprendí a conocer muchas cosas para aprender a entender y amar también a nuestros hermanos y poder conocer. Ahora, nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros conocemos, no? O sea, por eso yo le agradezco a la profesora Marta Lucía, que también es importante ver otro tipo de experiencias, ¿no? Distintas a las nuestras, porque eso es lo que va a enriquecer. Porque a veces nos cerramos nuestro pensamiento y nuestra formación. Y no, entonces para aprender a dialogar y para aprender a construir y hacer conocimiento, necesito también aprender a dialogar con aquel que es diferente, que piensa distinto, porque uno aprende mucho. Yo se los digo, o sea, yo no, yo se los digo, cuando uno sale de su capa cebollita, es una bendición, ¿sí? O sea, yo se los digo por experiencia, porque no solamente he tenido la oportunidad de salir quizá de mi grupo nuclear, pues yo he estudiado con sacerdotes en el colegio y todo, ¿no? Pero cuando empecé a abrir mi mente, empecé a conocer más de la Iglesia Católica, y cuando empecé a viajar por muchos lugares, empecé también a comprender formas de pensar, historias distintas, entonces empecé incluso a entender de otra manera la misma historia, porque no todos concebimos la historia de una misma manera, ¿no? Por la experiencia que se ha vivido. Entonces, más bien yo diría de que hay una ignorancia, pero por un cierto desinterés que nosotros mismos mostramos, ¿sí? No hay nada que pretendamos ocultar. Yo creo que ni de parte de ustedes ni de parte nuestra, yo nunca he visto que oculten algo en los estudios o que vamos a ocultar algunas tesis de Lutero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O vamos a utilizar aquello que hizo Edwin, lo vamos a ocultar. No. Sino que, pues, creo que ha sido una apertura que se ha convertido en riqueza. No sé si más o menos por ahí vamos, Daniel, o Digamos que una parte sí, pero voy más al tema de, digamos, del lenguaje de muchas cosas que se han hecho, ¿sí? Digamos, hubo momentos en los cuales se daba, bueno, que la misa se daba en latín, en un lenguaje que no era muy común para las personas. Y ujú, pienso que de pronto hoy es un poco más a eso. Porque no hablarle a la gente en el lenguaje que era fácil entender a las personas y darle, o sea, ese mensaje de salvación y evangelismo les estaba compartiendo desde un inicio de pronto como para que fuera más comprensible a las personas y por qué de pronto se generan tal vez esas barreras. De pronto voy un poco más es a eso. bien. Eh, Con ese ejemplo que dices, me va a quedar y te voy a explicar un poquito, ¿sí? Una cosa es la evangelización que se hace, e incluso la iconografía que se ha utilizado, o haciendo, pues, retratando los pasajes bíblicos y todo para la evangelización de muchos pueblos, pero otra cosa es el rito como tal de una celebración particular, como es el caso que tú has mencionado de la Eucaristía.
La Eucaristía, si bien es cierto que se celebraba en latín, pero se predicaba en español o en la lengua vernacular del pueblo, ¿sí? Si tú has ido alguna vez a una Eucaristía, tiene su estructura. Rito de entrada, liturgia de la palabra, y liturgia eucarística, ¿sí? Entonces, la liturgia de la palabra, que era el cómo tú llegabas, siempre se hacía en lengua vernacular. El resto sí. ¿Por qué se utilizó el latín? Porque era para unificar también, pues, el rito a nivel de todo el mundo, ¿ya? Y vamos a recordar de que el latín fue el idioma, pues, asumido por el imperio y que luego tuvo mucha difusión. De hecho, es que por eso nosotros cuando estudiamos, o cuando yo estudié, pues, tuve que aprender latín, griego y hebreo, ¿no? Entonces, para poder comprender y leer muchos de los textos. Y también, pues, me ha tocado a mí, por ejemplo, participar en alguna misa en latín, ¿no? Entonces, porque es ese, entre que si nos juntamos, una vez me recuerdo, estábamos en Europa y estábamos uno de la India, un chino, un inglés, un norteamericano, estábamos dos latinoamericanos, ¿sí? Había un húngaro, un ruso, ¿y en qué idioma vamos a celebrar nuestra liturgia? ¿Qué saben todos? Latín. Vamos en latín. Y nos entendemos todos en latín, ¿sí? Pero bueno, por eso después cambió. Con el Concilio Vaticano II, sobre todo, por eso es muy rico este concilio que ustedes lo van a leer más adelante, ¿sí? Va a cambiar y se va a decir, se deja el latín como lengua oficial, ¿sí? Y vamos a hacerlo de ahora en adelante en la lengua vernacular o en la lengua donde estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy en Estados Unidos, lo celebramos en inglés. Si estoy en Francia, lo celebramos en francés. Si estoy en Perú, celebramos en España, en peruviano, ¿no? Entonces, vamos haciendo las cosas así, ¿sí? Pero sí se cambió. Y la iglesia se fue dando cuenta de todo esto, pero mira que durante 4 siglos, antes se celebraba, al comienzo de la evangelización, se celebraba todo pues en el idioma que las familias pudieran entender. Cuando se va ritualizando, sobre todo con este bendito concilio de Trento que viene, es el que nos pone los parámetros y nos encaja, tanto para las celebraciones litúrgicas, pero como mecanismo, otra vez, para frenar el protestantismo que se estaba avanzando, ¿sí? Eso era uno de los pensamientos de este concilio, ¿ya? No podemos dejarnos, vamos a decir, ¿no? O sea, desde la parte católica, de que el protestantismo siga avanzando, entonces vamos a encasillarnos, vamos a utilizar esto para poder un poco comprendernos y saber que estamos manejando el mismo lenguaje para todos y para todo, ¿sí? Entonces, para que no se malinterprete. Entonces, fue como un mecanismo que lo tuvimos durante 4 siglos, 4 siglos. Y ya después de eso, pues, se abrió, ¿no? Se abrió nuevamente, porque se dio cuenta de que verdaderamente no podíamos estar cerrados ni al mundo, ni a las realidades del mundo, sino que antes teníamos que dialogarnos. Por eso, cuando papá, que fue Juan 23, convoca al concilio, dice, abran las ventanas de la iglesia, ¿sí? Que entre aire, porque nos estamos aquí como que huele mal. Así que convoquemos a un concilio y entremos en diálogo con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese lado, ¿no? Tiene siempre, vamos a recordar de que ciertas cosas responden también, por eso te digo, a ciertas cosas de la historia puntuales que también se fueron viviendo. ¿No? No sé si ahora queda un poco más claro, Daniel. Sí, pues digamos que lo que entiendo es lo que a veces ha pasado con ciertas cosas, ¿no? O sea, detrás no hay lo maquiavélico que a veces intenta como presentar, sino siempre ha habido cosas buenas. Lo Ujú, veía hace un tiempo, estuve mirando los inicios de lo que hoy conocemos como la fiesta del Halloween, ujú, pero en sus inicios la celebración no tenía nada malo. O sea, no era con ese propósito, sino era con el propósito de celebrar a aquellas personas que dieron su vida para que la fe se extendiera. Pero como eso poco a poco, a medida que se fue masificando, fue perdiendo como ese norte ujú. y, y tenía siempre, digamos, algo detrás, algo, hay una muy buena intención y una muy buena forma, sino que a veces como que las cosas se van tornando hacia otro camino, pero no, muy claro, profe, muchas gracias.
Qué pena las preguntas. Lo que pasa es que yo solo he ido una vez a una iglesia católica y de No, resto nunca he tenido, digamos, la oportunidad de preguntar esas cosas que me han surgido como en el camino, pero pues a Hijo los de que siempre les pastor. pregunto, me dicen, no, ay, no, eso no. no, Daniel, o sea, cuando quieras, o sea, dialogamos, no pasa nada, ¿sí? O sea, y a mí me encanta la profesora Marta Lucía, sabe que a mí me encanta que me hagan preguntas candentes, ¿sí? Sí, sé que no hay problema. Entonces, no, Acuérdense que no hay pregunta boba, sino bobos que no pregunten, ¿sí? Entonces, sin alusiones personales, obviamente, ¿no? No se lo tomen a pecho. Eh, vamos a retomar un poquito otra vez, como dice Teresa Jesús, harto me he divertido, tornando a lo que decía. Entonces, parte de esta reforma desde arriba, que estamos llamando así simplemente por metodología, pues va a aparecer el Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento, pues, un documento muy complicado, más porque fue uno de los concilios que más duró, ¿sí? De hecho, el Concilio de Trento duró desde el 1545 hasta 1563, 18 años, ¿sí? Pero en tres periodos, ¿no? Y duró en tres periodos porque ese era un agárrame o agárrate como puedas, porque seguían los enfrentamientos políticos y religiosos, no los que estaban a favor y en contra. Y entonces por esas peleas muchas veces fueron suspendidas las sesiones. E incluso en algún momento tuvieron que cambiar de lugar. Y eso trajo otro problema hasta que lo regresaron otra vez a Trento para que continuaran las sesiones, ¿no? Reanudaron las sesiones y se muere el Papa. Y dije, pues, ah, se pone en pausa el concilio, convoquemos a un cónclave, elijamos otro papa, este papa no estaba de acuerdo con unas cosas, y otra vez, ¿no? Luego aparece, se muere el otro papa, entonces como tres o cuatro papas pasaron mientras se realizaba el concilio. Entonces eso fue también un problema, por eso es que también se alargó tanto el concilio, pues, de Trento, ¿no? Que tuvo, vamos a decirlo, pues, tres periodos, más o menos identificados, de 1551 a 1552, de 1562 a 1563 después, ¿no? Vamos a ver que el primero es de 1545 a 1547. Una pausa como de 4 años, para después del 51 al 52. Y otra pausa casi de 10 años, para el de 62 a 63. ¿Sí? Entonces, mírense cómo esas pausas, pues también marcaron toda una época, porque hoy en día ese es, eso sería, son 8 años donde puede suceder y correr, como dicen, mucha agua por debajo del molino, ¿no? Entonces, dentro de estas tres etapas, pues vamos a darnos cuenta de que en la primera etapa, lo fundamental de este periodo, quizá por circunstancias históricas que así lo exigían, se trató un poquito de rescatar lo que era la escritura y la tradición, ¿no? Como fuentes, ¿sí? De una misma base de la verdad, la escritura y la tradición. Estamos hablando de la Sagrada Escritura, ¿sí? La Biblia, y estamos hablando de la tradición que es en el estudio de los padres de la iglesia, que ustedes han leído, los autores del 1 al 8, ¿sí? Donde además pues se abordan algunos temas, ¿no? Como la justificación, el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, temas que ustedes ya lo entienden mejor, lo estudiarán mejor, y aquí por tiempo no me puedo demorar, ¿sí? Después tenemos un poquito, pues, el segundo periodo, que ya les había dicho de qué año va. 1551 a 1552. Ya, muy bien, sí, está bien. Gracias, Mercedes, salvaste la patria, ¿sí? Por lo menos hay alguien. Me toca decir como dijo Hegel, ¿no? Entonces ya. ¿Saben qué dijo Hegel cuando estaba a punto de morir? ¿No? ¿No les han dicho nunca? ¿No han estudiado? Nada. Hegel, sí, ustedes saben que Hegel es un filósofo muy bueno, ¿no? Alemán, la dialéctica, ¿no? Y entonces cuando el man estaba muriendo en la tumba, ya estaba así, respirando poco, cuando de pronto dijo, todos sus discípulos se reunieron alrededor de él y dijo, solo uno de ustedes me entendió. Y estiró la mano. Entonces todo el mundo de sus discípulos se quedó preguntando, ¿quién es?
¿quién es aquel que me entendió? ¿Quién es aquel que entendió? Y volvió a resucitar. Hegel le dijo, y ese que me entendió mal, y se murió. ¿No? Entonces, no, espero que no me toque hacer a mí como Hegel aquí, ¿no? Espero que todos me estén entendiendo. No sé si mal, pero me estén entendiendo. ¿Sí? Entonces, este segundo periodo, sí, pues lo reabre el Papa Julio III, porque se había muerto el anterior, entonces había un problema allí. Y lo que va a hacer es un poquito, ya se va a empezar a hablar de la renuncia a la fidelidad del Papa, ¿no? Y la aceptación de una conciliación entre los protestantes y ¿cómo se llama este? Y la Iglesia Católica. ¿Mm? Yo creo que un poquito voy a explicar un poco mejor. Vamos a recordar que en la Iglesia Católica el Papa muchas veces gozó de inafabilidad, o sea, lo que decía él era pues como palabra de Dios, ¿no? O sea, no se podía contradecir. Pero pues aquí se dice, no, o sea, el Papa también se equivoca. Sí, ustedes de hecho habrán visto pues al Papa Francisco en algún momento pedir perdón por algún comentario de más, o sea, que se hizo, ¿no? O sea, entonces es interesante, porque ya luego quitó, el Concilio Vaticano I es el que lo va a quitar ya definitivamente esto, ¿no? Pero aquí ya se empieza a dialogar sobre esto. Y además en esta segunda parte del concilio también se empieza un poquito como a ver, ya que teníamos que empezar a conciliar con el protestantismo, ¿no? Teníamos que empezar a dialogar de otra manera para poder ver más lo que fundamentalmente importaba, que era la evangelización de los pueblos, y no una matadera ni una perseguidera, pues que se estaba dando allí, ¿no? Como una cacería de brujas de parte y parte, porque no se puede negar de que los cristianos perseguían a los protestantes, pero los protestantes también perseguían a los cristianos. De hecho, los protestantes incendiaban las iglesias, ¿sí? Esto no se puede negar, ¿no? Iban con sus palas y sus trinches a matar católicos, ¿no? Entonces ya. Eh, por ejemplo, también pues se habló ya de la austeridad con que se debía de vivir, ¿sí? No solamente de todos los cristianos, sino empezando por el Papa, ¿no? O sea, todos los grupos tenían que ser austeros, ¿sí? Y no dados a las fiestas, ni a las comidas, ni a las bebedonas, ni a esas relaciones simplemente políticas que se estaba dando, sino que te había que poner límites a todo eso, ¿sí? Porque imagínense de que, ¿no? Lo que hizo el Papa Francisco, ¿no? Que fue un escándalo para la curia vaticana hace unos años atrás, cuando se gastaron casi 100.000 euros en una pequeña cena, algunos cardenales en una terraza de uno de los edificios del Vaticano, ¿no? Entonces el Papa se fue contra ellos y les dijo, y les dijo hijos de madre, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice aquí en Colombia? ¿Sí? Algo así, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? No se puede. Bueno, no se puede, perdón la expresión, ¿no? O sea, pero sí, o sea, les hizo caer y hubo sanciones para ellos para retomar nuevamente esa austeridad que se tiene que tener, ¿no? Y es por eso que él también, pues, en su vida es muy, muy austero. Si alguna vez ustedes van a Roma, visiten el Vaticano y visiten los museos vaticanos y visiten la Casa de Santa Marta y visiten los aposentos del Papa. Claro que los aposentos ya no les van a dejar entrar, pero sí pueden verlos, o sea, que ya no se maneja pues una exclusividad, ¿no? Entonces eso también, y miran que desde aquí, desde el Concilio de Trento, ya se hablaba de eso en la segunda parte, ¿no? Y finalmente en el tercer periodo, eh, que, que pues ya es donde se empieza un poquito ya a hablar de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho, perdón, de la Eucaristía, ¿no? Se habla también de cómo debería ser la vida pastoral y cómo organizarse, pues en este sentido, la evangelización y cómo los que evangelizaban necesitaban formarse. Y es por eso que en esta etapa del concilio lo que se va a promover va a ser justamente la,
la parte de la formación del clero. O sea, allí es donde se van a abrir por primera vez los seminarios, ¿sí? Y se van a llamar seminarios no solamente diocesanos, sino seminarios conciliares, justamente por el concilio, ¿no? Porque fue el concilio quien mandó a la apertura de estos seminarios para la formación, pues, de los seminaristas y del clero. También se va a ver un poquito, pues, la realidad ya de poder dejar, ¿sí?, la parte civil de lado y centrarnos también en la parte religiosa. ¿Sí? O sea, ya, a ver, dejémonos de unir estos porque ya nos mostraban que casi 10 siglos de historia no se habían conducido a nada. Y más lo que nos habían traído era problemas, ¿no? Unir estas dos partes. Eso no quiere decir que el cristiano no sea un ser político por excelencia, porque según nuestro queridísimo amigo Aristóteles, el ser humano es político, ¿sí? Por esencia. Entonces no podemos negar esto, ¿no? Y pues esto mismo va a traer un poquito quizás como un balance general, que podríamos decir que se recogió los concilios previos, teniendo las ideas de los concilios previos, donde se abordaron quizá el tema de doctrina, ¿sí? Como les había visto, pues acerca de los sacramentos, pero también de reforma en torno a la disciplina, en torno a los abusos que se estaba dando. También el concilio abordó lo que es Biblia, habló también de un pluralismo también que se estaba dando y que era válido. Se habló de un pensamiento pues reformador protestante que también era bueno, aunque después se entró en mucho conflicto que a las finales pues terminó con una de las frases allá declarando anatema, ¿no?, a muchos, y a otros pues diciendo que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Que todavía se trajo por mucho tiempo y se discutió, ¿no? Y que ese fuera de la iglesia que no hay salvación, entonces me hace recordar a un pastor que decía, arrepiéntete, porque si no fuera de aquí no te vas a salvar, ¿no? Entonces eso también se vivió dentro de la iglesia católica, ¿no? Entonces, si tú eres católico no te vas a salvar. Entonces, pobre cristiano, pobre alma, ¿cuánto sufríamos nosotros? Pobrecitos, ¿sí? Y todavía le echamos la culpa al pobre diablo, en verdad, pobre diablo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues vamos a darnos cuenta de que este concilio también marcó un poquito más sobre la claridad de la palabra de Dios, ¿sí? Aunque no se tradujo dentro de la Iglesia Católica las Sagradas Escrituras como lo hizo la Iglesia Protestante, pero no por eso se abandonó ni la profundización ni los estudios en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Sino antes se promovió como elemento fundamental de formación para los que iban a ser pastores, ¿no? O sea, los seminaristas y los sacerdotes, ¿no? Y también se prefiguró ya toda una nueva luz para la iglesia, que donde iban a recordar que una iglesia que evangeliza, que ora y que sirve de manera diferente a que simplemente a una iglesia que conquista, que se había dado durante los 10 siglos anteriores, ¿no? 10 siglos donde la evangelización era entendida como una conquista, ¿no? Todos los que llegaban a mi territorio o a los territorios que yo conquistaba, los hacía católicos, ¿no? En cambio aquí ya no. Entonces aquí se entiende de otra manera. También la parte un poco eclesiológica se trató y se habló de una iglesia que también sea un poco más, aunque sí era jerárquica, pero que se hablaba un poco más también de preocupación y de comunión con todos, ¿no? Presentó de todas formas quizá una nueva visión de una iglesia, ¿no? Que sea santa, que sea católica, que sea apostólica. ¿No? A veces nos dicen, ¿tú eres de la Santa Iglesia Madre Católica, Apostólica y Romana? No, la Iglesia Católica no es romana, por si acaso, ¿sí? Ese es un añadido que le dieron a algunos y que luego se hizo famosa, ¿no? Pero no. Las características de la Iglesia, que acá las voy a poner, es una santa, católica y apostólica, porque uno es su Dios, porque así como Dios es santo, su pueblo también está llamado a la santidad, santa, católica porque es universal, sí, apostólica porque es misionera,
y se centra en el testimonio de los apóstoles que también dieron. Entonces, eso lo marcó también el Concilio Vaticano II, Vaticano II, y el Concilio de Trento ya, ¿no? Y que luego va a ser retomado también más adelante en el Concilio Vaticano II. Bueno, yo no sé si alguna pregunta tienen, este es un poquito lo que les quería compartir. Sí, de todas formas, es mucho material como para poder hablar en tan poco tiempo. Preguntas duras, aclaraciones, reclamaciones, herejías, lo que sea, pues no los vamos a quemar, no los vamos a llevar a la hoguera, ni los vamos a freír en una parrilla como a Policarpo, ¿no? Entonces, no, tranquilos, pueden ustedes hablar. O sea, acá tengo que quedar una. ¿Me entendieron? Sí, señor. Creo que uno Pues, solo. Claro, profe, Y uno lo va a profesor. traicionar. Claro, bastante didáctico, profesor. ¿No? Entonces, bueno. eh, muy interesante todo, profe. De pronto, no sé qué posibilidades, profe Marta, de pronto de otro espacio, porque pues Que la cambiemos la por el verdad, profe. la verdad sí tengo de pronto más otras inquietudes, de pronto Ujú. sí me gustaría formular. Sí, vale. No sé, profe Percy, podríamos generar una reunión en un horario que no fuera de clase, digamos, tipo, no sé, después de clases. ¿A qué hora cierran ustedes clases? 9:30. Un 9:30. día, podemos organizar un día una reunión después de las 9:30, profe Percy. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y con Mm, gusto, porque 9:30 yo creo que ya todos están cansados, así los agarro es que dormidos. es el O problema. me agarran dormidos. Pero O un sí, lunes, o un sería, lunes. ¿Los sí, lunes no tienen clase? Los lunes tenemos solamente una clase y pues tenemos como un espacio. Ah, ok. ¿A qué hora? Eh, Daniel, ayúdame allí, por si no me acuerdo bien. De 6:20 a 8 tenemos libre. Ah, de 6:20 a 8 tienen libre, profe. Puede ser un lunes. ¿no? Aunque no sé los otros compañeros si también tienen igual. Ujú. No, los de tercer semestre tenemos horario de clases ahora. Hermenéutica, ¿sí? Sí, no, Sí, Toca a definitivamente las 9:30. No, toca yo hacer un creo que sacrificio y entonces yo hablo con el profesor Perciber cuando tiene tiempo y le agradezco porque es que realmente eh, tampoco es tan sencillo ubicar profesores que también estén abiertos a dialogar con nosotros, que podamos hablar libremente, que no pase nada y que también tengan como toda esta formación, igual como pasó con el profe Steven el semestre pasado. Pero digamos, en este caso que estamos hablando de la historia de la iglesia, se torna un poco bastante interesante y agradecemos pues por la disposición, profesor. Sé que estás en clase porque el profe también está, como les contaba, le está haciendo su segunda maestría en bioética y biojurídica, entonces creo que está por allá en las dos en este momento. sí, lo que pasa es que todavía algunos tenemos el don de bilocación, entonces mi otro yo está en las clases. Ya. Pero mentira. Ahorita estamos en la pausa. Ah, ¿estás en pausa? Ah, bueno, Pausa, listo. ¿sí? Gracias, profesor Percy, por tu disposición, por tu respeto, también por permitirnos formular preguntas y claro, organizaremos la jornada, ¿vale? Entonces, Listo, no perfecto. no te importunamos más, te permitimos pues también que descanses y te agradecemos y que Dios te bendiga. No, gracias a usted, profesora Marta Lucía, a ustedes que son, yo los veo unas lumbreras, ¿sí? Entonces sigan estudiando, que es bueno conocer nuestra fe. Ya saben, no por la nota, ¿sí? Porque la única carrera que se estudia por notas es música, sino para aprender y crecer en la fe. Y claro, con Henry, pastor, o sea, cuando cuadremos, o sea, los temas, yo no soy un perito experto tanto en historia, aunque he tenido muy buenos profesores de historia y todo lo demás, ¿no? Entre ustedes lo están leyendo en su biografía, algunos que han sido profesores míos, o sea, pero pues yo les pido de que cuando compartamos, o sea, compartamos con completa libertad, no todas me las sé, me las conozco, como les dije el primer día, pero la cuestión es que podemos generar espacios de diálogo. Y quizá no solamente hablar de historia, quizá también algunas preguntas o dudas que puedan tener y que podamos reflexionar juntos. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso puede ser enriquecedor para ustedes y para mí. Y así
así los exploto yo y así me aprovecho de su conocimiento de ustedes. Vale, muchas gracias, profe. Dios te bendiga. Pues nosotros vamos a quedar, si te quieres quedar, bueno, ellos van a presentar un examen ahora, porque pues, ay, esa que era de Mercedes. Bueno, entonces, es un examen sencillo, el examen en sí está diseñado para 5 minutos. Si Sí, lees, no, no, es dale. 10 minutos. Si estás más perdido que piojo en cabeza de calvo, entonces ya tu examen lo terminarás en 1 hora, algo así. Pero yo creo Sí, que todo se no. aprueba, ¿no? Es facilito. Sí, realmente está sencillo, es también como para recoger también claridades, mirar ciertos temas que hemos revisado, ¿vale? Entonces se los voy a enviar por el chat y pues ustedes allá tienen la libertad de presentarlo, pues yo les agradezco que no abran material, que lo presenten solos, que no se chaten ahí entre ustedes, bueno, con toda honestidad ahí delante del Señor. Son solamente 12 preguntas, ¿vale? 12 preguntas, son selección múltiple con única respuesta. Es falso y verdadero, ¿vale? Él se califica, él les va a calificar hasta 36 puntos, ese es el punto máximo, y el otro 14 que sobra, eso pues yo lo voy a asignar aparte, pues teniendo en cuenta la participación en clases, las conexiones, bueno, esos otros 14 punticos, yo los asigno ya particularmente a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, creo que aquí en el chat, ay, ¿dónde está? Aquí, pueden recoger el enlace. También lo voy a enviar por si se le facilita a alguien presentarlo mediante el celular, se lo voy a enviar a Daniel por si alguien desea tenerlo por ahí en el celular. No se van a demorar más de 10 minutos porque son solo 12 preguntas. Y bueno, que me les vaya muy bien, ¿vale? Gracias, profe. Yo creo que aquí Muchas nos gracias. desconectamos, ¿vale? Yo voy a valer exámenes por ahí solamente hasta las 8 porque es que realmente son solamente, es como un cuisecito rápido. Eso no tiene tampoco nada complejo. ¿Listo? ¿Hasta qué hora? ¿Ustedes tienen clase Profe, enseguida? Sí, a las 8. profe, Entonces profe, empiecen ya. profe, Señor mire, Henry. profe, mira, lo que pasa es que, bueno, yo tengo una dificultad, es que me voy desplazando. Te Sí. quisiera pedir el favor si me das un poquito más de tiempo. No he Hablamos por llegado todavía. interno. Hablamos por interno, ¿vale? Porque la idea es que se debía presentar hoy, pero hablamos por interno, ¿vale? Bueno, ok, gracias. Vale. Listo. Entonces los demás preséntenlo de una vez. No se van a demorar mucho. Son solo 12 preguntas. Son simplemente más como un quiz, ¿vale? Listo. Chao, María José. Chao, Sara. Bueno, Gracias, nos vamos a profe. desconectar. Muchas Profe, gracias. gracias. Dios Gracias, te bendiga. Nos profesor. vemos. O si no, Listo. Vale.